¿Quieres saber cómo se prepara esta deliciosa tarta de turrón? Una tarta cremosa y muy ligera, ya que no lleva nata. Además es bastante fácil de preparar y muy rápida. Es el postre perfecto para estas fiestas. ¿Te animas a hacerla conmigo? Comencemos preparando una base de galleta. Para ello machacamos 150 gramos de galletas. Yo utilizo Digestive, pero podéis poner la galleta que más os guste. Mezclamos la galleta con 70 gramos de mantequilla derretida. Y la ponemos dentro de un molde de 18-20 centímetros de diámetro. Aplastamos para formar una base compacta. Si utilizáis un molde metálico, os recomiendo forrarlo previamente con papel de horno para desmoldar la tarta fácilmente. Ahora reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Troceamos una tableta de 250 gramos de turrón blando de almendra y lo reservamos. Seguidamente en una olla ponemos unos 800 ml de leche, del litro que necesitamos en total. Y en el resto de la leche diluimos 2 sobres de cuajada en polvo. Mezclamos bien para que no queden grumos y reservamos. Ponemos al fuego la olla con la leche y dejamos que se caliente a fuego medio. Una vez caliente añadimos el turrón troceado y mezclamos bien para ayudar a que el turrón se deshaga y quede integrado con la leche. Añadimos 2 cucharadas soperas de azúcar. Con esta cantidad es más que suficiente para endulzar la tarta, ya que el turrón aporta dulzor. Aún así os recomiendo probar la mezcla y que añadáis más o menos azúcar según vuestro gusto. En este punto que la leche comienza a hervir, añadimos la leche con la cuajada que teníamos reservada. Bajamos la intensidad del fuego a fuego bajo y cocinamos sin parar de remover hasta que la mezcla espese. Voy a probar la mezcla por si necesitan más azúcar. Nada, así está perfecta. Tras unos minutos de cocinado, la mezcla ya ha espesado ligeramente y comienza a hervir. En este momento apagamos el fuego y apartamos la olla. Dejamos reposar un par de minutos fuera del fuego para que pierda temperatura y vertemos la mezcla dentro del molde, sobre la base de galleta. La vertemos con cuidado para no estropear la base. Dejamos que se enfríe por completo a temperatura ambiente y una vez fría reservamos la tarta en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo, nuestra tarta ya está bien cuajada y lista para desmoldar. Antes de servir, decoramos la superficie con un poco más de turrón desmigado. Mirad qué cremosa está, tiene una textura muy suave y agradable. Y qué sabor tan rico a turrón, me encanta. Además te encuentras los trocitos de almendras repartidos por toda la tarta y eso le da un toque muy bueno. ¿Qué más deciros, bocateros? Que es un postre perfecto para estas fechas, ya que es fresquito, ligero, no se hace nada pesado y tiene todo el sabor del turrón. Os animo a compartir esta receta con vuestros familiares y amigos para que llegue a más gente. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!